Hola, ¿qué tal? Yo soy Ani. Sean bienvenidos a este nuevo video, esta cuarta parte de Windows 11 desde cero. Así que vamos a comenzar en donde nos quedamos en la tercera parte de nuestro video. En la descripción de este video te voy a dejar los enlaces de las partes anteriores. ¡Comenzamos! Ahora, en la barra de tareas, recuerden que la barra de tareas es esta que aparece en esta parte de aquí abajito de nuestro fondo de pantalla. En él vamos a encontrar en este lateral izquierdo este widget del clima. Si ustedes pasan el cursor sobre de él, les va a abrir una mini pantalla con los widgets de noticias y demás información que ustedes pueden ir personalizando a su gusto. Si ustedes no quieren que se abra este panel, vienen, desactivan esta opción. Y vean que si ahora paso el cursor ya no se abre, se va a abrir únicamente cuando yo dé un clic. Ahora el menú de inicio de Windows nos va a aparecer en la parte central. Vean, es este de acá. Si yo doy un clic, aquí me van a aparecer todos los iconos de acceso directo de mis programas, de mis aplicaciones que yo vaya instalando. En esta parte de aquí abajito me va a aparecer las recomendaciones. Esto es de los archivos de los programas que yo más utilizo. En dado caso de que ya no quiero que me aparezca, por ejemplo, este de acá, entonces doy clic derecho, quitar de la lista. Esta opción la puedo también personalizar. Si ya no quiero, por ejemplo, que me aparezcan más recomendaciones, voy a dar clic derecho, configuración de inicio. Me va a enviar de nuevo a la ventana de configuración, personalización, inicio. Y aquí aparece de forma predeterminada esta opción, que es mitad y mitad. Mitad de iconos anclados y mitad de iconos recomendados. Ahora podemos elegir, por ejemplo, esta, más elementos anclados, es decir, que se van a mostrar más iconos de los cuales nosotros vamos anclando al inicio. Vean que ya no me aparece esta parte de acá, estos puntitos de acá, para poder subir y bajar y así ver más mis iconos. Ya me aparecen menos opciones de recomendaciones. Ya si quiero ver más, simplemente le doy aquí en donde dice más. La otra opción es más recomendaciones, que es lo contrario, menos iconos. Ya simplemente me puedo desplazar, ok, dando un clic en esta parte de acá y me van a aparecer más recomendaciones. Que no quiero que me aparezca nada aquí en recomendaciones, quiero únicamente que me aparezcan. Entonces voy a elegir la predeterminada. Voy a desactivar mostrar aplicaciones agregadas recientemente. Recuerden, estos son los que ustedes van instalando en automático, les va a aparecer acá. Ya simplemente ustedes van a dar clic derecho y lo anclan a su inicio si así lo quieren. Esto es para no estarlo buscando, por ejemplo, en todas las aplicaciones. Aquí se van a mostrar de forma alfabética todos sus programas, todas sus aplicaciones. Si no la encuentran, simplemente aquí le van a poner el nombre de su aplicación y listo. Entonces vamos a desmarcar mostrar aplicaciones agregadas recientemente, si así lo desean. Mostrar las aplicaciones más usadas, la desactivamos. Mostrar los elementos abiertos recientemente en el inicio. ¿Qué es esto? Recuerden, son estos archivos que ustedes abren con más frecuencia. Entonces, si no quiero que aparezcan, lo desactivo. Mostrar recomendaciones para sugerencias, accesos directos, nuevas aplicaciones y mucho más. Lo desactivo y ya no me va a aparecer absolutamente nada en esta parte de acá. Ahora, hay programas, hay aplicaciones que vienen preinstaladas con Windows y que nosotros simplemente no queremos. Y estas obviamente también hacen uso del espacio de nuestra memoria. Podemos quitarla fácilmente dando clic derecho, desinstalar, desinstalar y se va. Si hay aplicaciones que no pueden ustedes desinstalarla desde esta parte de acá, entonces vamos a hacer lo siguiente. Damos clic derecho sobre el botón de inicio de Windows y aquí ya nos va a aparecer este submenú de Windows 11. En donde nos aparecen varias opciones. Entre ellas está aplicaciones instaladas. Aquí ustedes van a buscar la aplicación que quieren desinstalar. Que por ejemplo Cortana no la utilizan,
le dan a los tres puntitos que aparecen en esta parte de acá y desinstalar. Nuevamente desinstalar y esta se va. Y bueno, por ejemplo, esta de Camo Studio son aplicaciones que digamos no están instaladas como tal, simplemente son accesos directos a la instalación del mismo. Vean, si yo doy clic sobre de ella, me va a enviar a la tienda para que yo la obtenga. ¿Ok? Esto quiere decir que no están instaladas, simplemente es como una recomendación a esta aplicación. Si ya la quiero yo, la instalo, le doy en obtener. Si no, simplemente voy a ir quitando, desanclando de inicio y bueno, esto se va. Y así con todos los accesos que están anclados en mi inicio. Ahora, en esta parte de aquí abajito también nosotros lo podemos personalizar. Si por ejemplo no queremos que aparezca aquí la carpeta de explorador de archivos, ¿qué es esto? Si yo doy sobre de ella, me va a abrir la ventana donde puedo acudir a mis carpetas de videos, música, imágenes, documento, descarga y ver la información incluso que está en el escritorio. Asimismo, entrar a mis dispositivos y unidades. ¿Qué es esto? Bueno, el disco local C es donde generalmente se instala Windows. Yo no te recomiendo que muevas casi nada de aquí. Bueno, vamos a ver un poquito acerca de cómo está diseñada nuestras ventanas, ¿ok? Esta es una ventana en donde se incluye esta pestaña en donde nos indica la etiqueta en donde estamos. Si nosotros abrimos la carpeta de descargas, aquí nos dirá que estamos en descargas. Vean que está este signo de más en donde nosotros podemos agregar una nueva pestaña y trabajar de forma independiente, pero dentro de la misma ventana. ¿Ok? Por ejemplo, aquí estoy en música y aquí estoy en la carpeta de descargas. Si yo abro otra nueva ventana, recuerden, pueden presionar en su teclado las teclas Windows E para abrir una nueva ventana. Pero si por error me equivoqué, pero quiero seguir trabajando en una misma ventana, pero por ejemplo con la de videos, simplemente voy a presionar sobre de la etiqueta, sobre de la pestañita, voy a mantener presionado y vean que si yo muevo el cursor, traigo aquí ya la etiqueta. Entonces la voy a posicionar en esta parte de acá de mis ventanas y se cierra aquella ventana para seguir trabajando en una sola ventana. ¿Ok? Si quiero separarla, entonces hago lo contrario, clic sostenido sobre de la etiqueta, la muevo hacia afuera, suelto y ya se abren dos ventanas. Yo puedo trabajar, vean, si yo mantengo presionado la ventana, la puedo posicionar en cualquier parte de mi escritorio. Vean que también me aparece esta franjita en la parte superior donde yo puedo mover mi ventana y le puedo decir en dónde quiero posicionarla. ¿Ok? Quiero dividir mi pantalla en tres, pero en dónde quiero ponerla, arriba, abajo, en medio, que esté dividida en tres partes iguales o en tres partes con diferentes tamaños. ¿Ok? En dado caso, pues bueno, aquí voy a soltar aquí. Este tiene mayor tamaño y me deja esta otra barra lateral en donde me indica que quiero abrir en esta parte de acá. ¿Ok? Ya simplemente yo elijo la otra ventana y ya estamos trabajando con dos ventanas divididas. Eso también lo podemos hacer si pasamos el cursor sobre de este cuadrito. Vean que me aparecen las mismas opciones. Ya simplemente yo elijo la deseada y listo. Ahora, si ustedes quieren cerrar no toda la ventana, sino simplemente la carpeta donde están trabajando, le dan en la tachita y se cierra. Debajo de esta pestaña nos aparecen estas funciones. Esta es, por ejemplo, vamos a entrar a documentos. Vean que se activa esta flechita hacia atrás. Si yo le doy, vuelvo a la ventana de videos. Si le doy a la flechita que está mirando hacia la derecha, voy a ir a la carpeta que estaba anteriormente. Tenemos también esta otra flechita para actualizar. Recuerden también, como aquí nos indica, podemos presionar en nuestro teclado la tecla F5 para actualizar y que se refresque nuestra ventana. Esto, por ejemplo, si estamos en equipo y acabamos de conectar una USB o lo que sea y no nos aparece, entonces le damos aquí
o presionamos F5 para que refresque la ventana y la información. Ya aquí vamos a ver la ruta en donde estamos ubicados actualmente. ¿Okay? Y aquí podemos buscar cualquier información en donde estemos ubicadas. Si por ejemplo estamos en imágenes y queremos buscar, no sé, una imagen, por ejemplo, le voy a poner A y me va a dar todo el contenido que tenga del nombre con la letra A. Aquí abajito van a tener esta opción de nuevo. Si le dan clic ahí, pueden crear una nueva carpeta. Ya simplemente le ponen el nombre que quieran y ya pueden guardar su información en ella. También pueden crear un acceso directo, una imagen de mapas bits, un documento de texto o una carpeta comprimida en formato zip. Si nosotros mantenemos seleccionada alguna carpeta o alguna imagen, por ejemplo, vamos a entrar a esta, se va a habilitar estas casillas, que es para cortar. Si yo le doy ahí, vean que esta se opaca, ¿ok? Entonces eso quiere decir que yo la puedo mover a otra carpeta. Por ejemplo, aquí voy a darle en este otro icono para pegar y ya no está en mi carpeta anterior, sino en la nueva que yo le acabo de indicar. Ahora, si yo le doy en copiar, entonces busco en donde quiero copiarla, vuelvo a darle a este botoncito de pegar y ya está copiada tanto en esta carpeta como en la carpeta en donde la pegué, ¿ok? Ya simplemente si no la quiero, entonces le voy a dar al bote de basura y la elimino. También tenemos esta opción para cambiar nombre, como su propio nombre lo indica, simplemente ponemos el nombre, renombramos el archivo y listo. Tenemos para compartirla por correo electrónico, eliminarla. Tenemos la opción para ordenar nuestros archivos por nombre, fecha, tipo, también por tamaño, etiquetas, fecha de creación, modificación, captura y dimensiones, para verlos de forma ascendente o descendente o agruparlos por las diferentes opciones que nos aparecen aquí. También tenemos la opción de ver, esto es iconos muy grandes. Recuerden, esto lo vimos también acá, son las mismas opciones casi. Ustedes pueden elegir grandes, medianos o pequeños, o en forma de lista, de detalles, iconos, contenido. Recuerden que ustedes pueden presionar en su teclado la tecla control e ir moviendo la ruedita de su ratón hacia arriba para hacerlo más grande o rotar la ruedita hacia abajo para hacerlo más pequeño. Tenemos esta opción de los tres puntitos para deshacer. Por ejemplo, si nosotros eliminamos esta imagen pero nos equivocamos, entonces vamos a los tres puntitos y le damos en deshacer y así vuelve la imagen. Ahora podemos, que si queremos eliminarla definitivamente, que se vaya a la papelera, entonces le damos en rehacer. Si le damos de nuevo a los tres puntitos, tenemos la opción de anclar acceso directo, seleccionar todo. En cuestión de imágenes se habilita esta opción para establecerlo como fondo. Las tres imágenes simplemente le damos y ya se aplicará el fondo de pantalla. De igual forma se habilita la opción de girar a la izquierda. Si le damos de nuevo a los tres puntitos, nos aparece no seleccionar ninguno, invertir selección, las propiedades y opciones. En las propiedades nos aparece la información, en este caso por ejemplo de esta imagen. También ustedes pueden activarlo en esta parte de acá, le dan en detalles, nos da una vista previa, nombre, la opción de compartir y demás información. Tenemos estos dos recuadros, que es esta en la que estamos actualmente, para mostrar los elementos como se muestran o en forma de lista. Si damos clic derecho sobre algún espacio de la ventana, vamos a tener las opciones que vimos anteriormente, que es en esta barra de aquí arriba. Las tenemos en este menú contextual, que es la de ver, que vimos anteriormente, ordenar por, agrupar por, deshacer, crear una nueva carpeta y demás, entrar a las propiedades, abrir en terminal o mostrar más opciones. Ya en este lateral izquierdo vamos a tener todos los accesos, por ejemplo, a la ventana de inicio, la galería, que te va a mostrar todas tus imágenes dándote en esta parte de acá una línea del tiempo.
Ya simplemente te posicionas sobre de la fecha deseada y listo. También tienes la opción de OneDrive. Si tienes vinculado a iCloud, también lo puedes hacer para poder entrar, por ejemplo, a la carpeta de descargas de documentos, imágenes, música, videos y la carpeta que más utilicemos. Ya más abajito, si entramos a este equipo, vamos a ver nuestras unidades, todos nuestros dispositivos que vayamos conectando aquí a nuestra PC, aquí van a aparecer y ya vamos a poder hacer uso de ellos. Si damos un clic derecho sobre de este espacio, vamos a tener estas opciones, por ejemplo, mostrar este equipo. Si lo desactivamos, esta opción de equipo se va. Simplemente se oculta. Recuerden, no desinstalamos, no estamos quitando nada, sino simplemente estamos desactivando. Para volver a activar, simplemente damos clic derecho y activamos mostrar este equipo. Ahora, por ejemplo, si nosotros damos doble clic ya sea sobre de alguna música, algún video, alguna imagen, esta se va a abrir en su respectiva ventana. Por ejemplo, si nosotros damos doble clic sobre de alguna imagen, nos va a llevar a esta aplicación en donde vamos a tener varias herramientas en la parte de arriba. Aquí nos va a mostrar el nombre de nuestra imagen. Si tenemos más imágenes, vamos a poder pasar de una en una y así visualizar las demás imágenes que estén en dicha carpeta. Si damos en esta parte de aquí abajito, vamos a poder visualizar las imágenes previamente y ya simplemente posicionarnos dando un clic sobre de la imagen que deseamos. Vean que aparece también un recuadrito, podemos marcarla para que se muestren todas las imágenes. Ahora, si pasamos el cursor sobre de nuestra imagen, vamos a tener la opción para indicarle que esta es una imagen que nos gusta, para agregarla a los favoritos. Si ya no la queremos, simplemente desmarcamos. Si queremos eliminar esta imagen, simplemente le damos al bote de la basura y se va. En esta parte de aquí abajito tenemos también para aumentar el zoom o disminuirlo, ampliar el tamaño de nuestra imagen. Ya simplemente con un clic vamos a ir posicionando nuestra imagen para ver con más detalle. Podemos darle también a esta flechita para hacer nuestra aplicación de fotos a pantalla completa. Ya simplemente nosotros podemos ir también con el botón de en medio de nuestro ratón, recuerden, hacia arriba. Esto es sin un clic sostenido, nada, es simplemente rotar la ruedita hacia abajo para ir alejando o hacia arriba para ir acercando nuestra imagen. Vamos a dar en escape en nuestro teclado para salir de la pantalla completa y continuando con las herramientas que nos aparecen en la parte superior tenemos la de edición. Vamos a tener otras herramientas para poder editar nuestra imagen. Esto ya, por ejemplo, aquí es libre. Podemos también darle en el signo de más de la lupita para ir acercando nuestra imagen o alejándola. Si queremos restablecer, queremos quitar todo lo que ya personalizamos, entonces le damos en restablecer, nuevamente restablecer y vuelve a la imagen original. Si por ejemplo hicimos dos pasos, simplemente podemos volver uno o regresar a la posición actual. Ok amigos, y bueno, vamos a dejar hasta aquí este video, esta cuarta parte de esta serie de videos relacionados con Windows 11 desde cero. No te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Te agradecería mucho que compartieras este video con todos tus amigos y familiares. Recuerda que yo soy Ani, que tengas un hermoso día, tarde o noche. Adiós.